Muy bien, estamos de vuelta en Al Vuelo. Ahora estamos con Frank Casas, experto en seguridad ciudadana. Con él vamos a hablar del tema de moda, del Plan Bukele y su aplicación en nuestro país. Frank, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Raúl, para ti y para todo el público de Nativa TV también. Bueno, ¿por qué sientes tú que genera tanto entusiasmo el ejemplo de Nayib Bukele entre las autoridades de nuestro país? Comenzando por las autoridades, porque también es verdad que hay muchos peruanos que ven con simpatías la manera en que está manejando El Salvador. En principio, porque se está analizando con bastante profundidad, y de hecho hay una concentración en analizar los medios que utiliza el modelo Bukele, digamos así, para combatir la seguridad o para generar seguridad, y poco en los resultados que ha obtenido este plan o esta estrategia. Entonces, Ajá. cuando nos concentramos en analizar los resultados, nos podremos dar cuenta por lo menos de matizar justamente algunos elementos de su posible o tentativa de efectividad, ¿no? Por ejemplo, Bueno, pero analicemos los. justamente en los resultados también aparentemente hay mucha eficiencia, ¿no? Muchas personas en las prisiones, nuevas cárceles, se puede caminar por las calles de El Salvador sin temor, cosas que no ocurría antes. ¿No es así? Los datos específicos nos dicen que son resultados matizables. Por ejemplo, el dato de homicidios, ¿no? De hecho, sí es cierto que en El Salvador se han reducido los homicidios, pero la reducción del homicidio no empezó ni tiene como punto neurálgico el inicio del gobierno de Bukele en el año 2019, sino que la reducción del homicidio empezó en el año 2015. De hecho, en el año Ujú. 2015 había cerca de 89% de una tasa de homicidios y cuando ingresó Bukele en el año 2019, este ya se había reducido a cerca del 38%. Entonces, Ajá. Bukele no es necesariamente el inicio de la reducción de la violencia homicida en El Salvador. Pero veamos otro dato, porque el homicidio no es el único dato para caracterizar la evolución del delito, ¿no? Un dato central y clave es el dato de victimización, es decir, el del porcentaje de personas que han sido víctimas de un hecho delictivo. Y Sí. ahí necesariamente no se ha reducido la victimización. Por el contrario, desde el 2019 hasta el 2022, la tasa de personas víctimas de un hecho delictivo ha crecido en el gobierno de Bukele. Ha pasado del 8% al 11%. En resumen y en términos concretos, nos hemos concentrado mucho en apreciar los medios, ¿no? Más cárceles, más leyes punitivas, más militares en la calle, pero poco en los resultados. Y los resultados nos dicen que no necesariamente El Salvador ahorita es, digamos, la panacea en materia de seguridad ciudadana, puesto que las Ajá. víctimas continúa creciendo, sobre todo asociado al delito patrimonial, a la extorsión, al robo y hurto. Y si bien se ha reducido la tasa de homicidios, esto no se inició en el gobierno de Bukele, sino que se inició desde el año 2015 y probablemente está asociado a múltiples otros factores que no tienen que ver necesariamente con las medidas que está proponiendo este modelo, ¿no? Ahora, la fascinación se produce por imágenes como las que estamos viendo, es decir, la forma en la que presuntos integrantes de las maras salvatruchas son tratados en las cárceles de Bukele, digamos, prácticamente desnudos, con las cabezas rapadas, sometidos a estos tratos, ¿no? Eso genera realmente fascinación entre muchos peruanos. Es posible que existe algún tipo, digamos, de interés, un tipo de perfil ideológico muy conservador que asocia estas medidas con una medida de preferencia política sobre más mano dura y Sí. automáticamente a través de esta mano dura vas a alcanzar mayor seguridad. Pero lo que te dice en realidad la evidencia es que muchas veces esta generación de actitudes más autoritarias lo que hace es generar un permanente estado de inseguridad, puesto que está asociado a tener siempre presente a un A actor un de la estado, seguridad vigilándote, claro, un estado de exacto. vigilancia constante, ¿no? Sí, Ese es sí, en sí. primer lugar, ¿no? Pero por otro lado hay muchos riesgos que no se está evaluando. En principio, los riesgos es que, en estricto, más militares, más policías, más cárceles, no necesariamente genera resultados en términos de menos víctimas. Por otro lado, lo que puede ocasionarse es que ante no encontrar resultados, muchas veces las personas tienen que tomar sus propias acciones, que implica, por un lado, inversión económica de tu propio bolsillo, ya que el Estado no te garantiza seguridad, o por otro lado, acciones que incluso pueden ir más allá o ocasionar mayor nivel de violencia. Te acordarás, en algún momento fue muy publicitado esta lógica de chapa tu choro y lesiónalo o algo por el estilo. Sí. Y en tercero, ¿no? Es que en nombre de la seguridad muchas veces los políticos, ¿no? Y ese es el riesgo también, ¿no? Los ciudadanos estamos siendo cómplices de un posible líder autoritario que en nombre de la seguridad quiere implementar más bien acciones
que le conviene a sus intereses políticos para Exacto. mantenerse durante Y largo tiempo en el poder. económicos, y económicos, como pasó durante el gobierno de Alberto Fujimori. No nos olvidemos que una de las, digamos, mayores facilidades para la corrupción no es la democracia, porque en la democracia mal que bien se mantienen los mecanismos de control. Siempre hay corrupción, pero nunca como en los gobiernos autoritarios. Ahora, frente a esta situación hay personajes que han comenzado a matizar sus posiciones, como el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que era un Bukele fan, digamos, durante la campaña, y que ahora dice que no se puede aplicar la estrategia de Bukele en nuestro país y que, digamos, ha llegado a decir que no dijo lo que dijo varias veces durante la campaña. ¿Por qué el cambio de posición en alguien como López Aliaga? Posiblemente porque en parte ya en las últimas semanas hemos visto en los medios de comunicación varias razones, entre otras cosas, ¿no?, de mostrar los resultados que no son efectivos. Por lo tanto, invertir o insistir en este tipo de medidas pues es absoluto irracional y poco práctico, ¿no? Pero en segundo Sí. lugar también porque insistir con este mensaje político también implicaría evidenciar un total desconocimiento de los problemas de gestión que sí ocurren en el día a día y que lo viven los alcaldes, pero también las demás autoridades, ¿no? Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con la falta de evidencia para tomar decisiones en materia de seguridad. Si bien en los últimos años han habido mejoras en la generación de evidencias científicas, por ejemplo, en el 2020 se implementó el sistema de información de lucha contra las drogas de debida o el sistema de información de dependencias policiales del sector interior, en términos generales aún siguen existiendo enormes vacíos y brechas en gestión de la información que nos Ajá. permita tomar mejores decisiones. De hecho, todavía no tenemos el dato de homicidios en el Perú actualizado desde el 2020. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones si no tenemos evidencia para Increíble. justamente corroborar que nuestras acciones van a tener realmente sustento o van a Claro, es que impactar? es terrible porque frente a la falta de inteligencia, y no digo inteligencia, me refiero a inteligencia cerebral, es decir, frente a la falta de sentido común en la aplicación de, por ejemplo, generación de información o en el, eh, digamos, poder judicial que no, digamos, es un aliado especialmente activo de la policía, porque buena parte del problema es que los detenidos por parte de la policía son liberados. Es decir, frente a toda esa problemática se escoge el camino más rápido, que es el camino de la aniquilación del enemigo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, se ha hablado mucho de las diferencias entre El Salvador y el Perú. El Salvador es 61 veces más pequeño que el Perú, son 6 millones de salvadoreños, lo que es un poco más que la mitad de Lima solamente. Pero ¿algo se podría copiar de la estrategia de Bukele? ¿O son dos realidades tan diametralmente opuestas que, digamos, no tiene sentido observar esta experiencia y tratar de replicarla en el Perú? O sea, en principio se pueden siempre recoger, como le digo, buenas prácticas. Lo importante aquí es analizarle sobre la base de los resultados y la relación entre los medios y los resultados. Porque de lo contrario, digamos, hacemos un fetiche de los medios, pero sin saber si esto realmente impacta en la vida de los ciudadanos en términos de menos víctimas, ¿no? Uno podría asociar, por ejemplo, qué hizo El Salvador en materia de seguridad para reducir los homicidios, ¿no? Pero hay que entender también que los homicidios en El Salvador estaban directamente asociados al crimen organizado, Sí, específicamente a la lucha entre las pandillas y el control territorial. En nuestro país, digamos, es evidente que el crimen organizado está avanzando. Sin embargo, otra vez basándonos en los datos del año 2020 y 2019, porque no hay mayor dato, hay que generar más datos, pero tomando como referencia esos datos, ¿no?, lo que nos dice es que si bien hay un importante número de homicidios asociados al crimen organizado, al narcotráfico, a la extorsión, un gran porcentaje de nuestros homicidios, digámoslo así, está más asociados a la violencia interpersonal o a los ajustes de cuenta, lo que lo hace un fenómeno diferente a lo que ocurre en El Salvador. claro. Insisto, es importante, digamos, recoger buenas prácticas, pero no hay que olvidar que nuestros fenómenos pueden funcionar de manera distinta. Sin evidencia Ujú. es muy difícil, digamos, poder caracterizar con mayor precisión cómo está funcionando nuestro fenómeno, que no lo hace, por cierto, menos trágico, al contrario, estamos viviendo Por una supuesto, situación bastante complicada, pero es por diferente. supuesto. Una Y última para ello hay que tomar pregunta. mejores acciones. Una última pregunta, Frank, que tiene que ver con este tuit de Nayib Bukele refiriéndose al Perú. ¿Sería conveniente aplicar la estrategia de El Salvador en el Perú? Y luego la llegada de una misión, de un grupo de representantes de Bukele que se reunirá
con autoridades municipales. ¿Es el Perú el principio de una estrategia internacional de Bukele para tratar, digamos, de exportar su proyecto político y consolidarlo internacionalmente? Yo más bien creo que hemos caído en ese juego. Estamos generando la oportunidad para que un actor político con un interés de trascendencia internacional pueda, digamos, comunicar o transmitir ese mensaje a nivel internacional, aprovechando también las voceadas de olas conservadoras o neoliberales que van apareciendo también en el espectro político. Pero por otro lado, también hay que cuestionar de nuevo e insistir, ¿no? El problema de liderazgo político de nuestras autoridades para, digamos, enfrentar con mayor seriedad el tema de la lucha contra la inseguridad ciudadana. En nuestro Sí. país tenemos una amplia variedad de estrategias y de políticas de seguridad. Tenemos la política nacional multisectorial de seguridad ciudadana que se implementó el año pasado, ¿no? Tenemos el plan de reforma policial que se implementó en el año 2021. Tenemos la política nacional contra las drogas, tenemos la política nacional contra las tratas de personas, pero no se habla de ello. No sabemos si estas políticas están avanzando, no sabemos si estas políticas realmente están cumpliendo con sus objetivos, o no sabemos si quizás simplemente no están funcionando. Pero digamos, lo que llama la atención es que pareciese o el gobierno da a entender como si no existiese ninguna política, o peor aún, ¿no? Nos está diciendo que al parecer va a olvidar esas políticas, esas estrategias, porque no estarían sirviendo, y a la vez nos está diciendo que, oye, estamos invirtiendo entonces recursos en acciones que quizás no tienen resultado. Yo creo que necesitamos mayor nivel de seriedad y de una estrategia clara, sobre todo liderazgo político, para enfrentar este problema y sobre todo fortalecer aquellas capacidades y aquellas rutas de trabajo que ya se iniciaron, pero que muchas veces o pocas veces se habla, ¿no? En el mensaje a la De acuerdo. nación, por ejemplo, hemos encontrado muchos indicadores de productos o de acciones, más patrulleros, más erradicación, pero no sabemos si eso impacta. De acuerdo, Frank Casas, experto en seguridad ciudadana. Muchísimas gracias por tu participación en Al Vuelo para hablar de este tema, de Bukele, la buquelización de la seguridad peruana. Un saludo, hasta pronto. Que tengas buenas tardes. Hasta luego.